¿Alguna vez sentiste que tu suegra hacía todo para humillarte, como si tú nunca fueras suficiente para su hijo? Yo también lo viví, hasta que un día, en el aniversario de mi hijo, todo cambió. Lo que comenzó como una celebración familiar terminó siendo el momento en que ella tuvo que rogarme perdón frente a 200 personas. Y créeme, no fue casualidad, fue justicia. A veces la vida parece perfecta, hasta que te das cuenta de que estás viviendo dentro de una ilusión. Mi historia comenzó hace más de 20 años, el día en que creí casarme con el amor de mi vida. Recuerdo perfectamente esa mañana. El aire olía a jazmín, el sol se filtraba entre las cortinas de la casa de mi madre, y mi corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Ese día no imaginaba que ese mismo amor que tanto idealicé se convertiría, con el tiempo, en la raíz de mi mayor sufrimiento. Mi marido, entonces mi novio, era un hombre amable, tranquilo, de esos que saben escuchar y hacen sentir seguridad. Había crecido en una familia tradicional, muy unida, y aunque siempre me habló de su madre con respeto, notaba en su voz algo extraño, una mezcla de miedo y admiración. Yo lo interpreté como cariño, pero más tarde descubriría que detrás de ese respeto se escondía un control silencioso. El día del Merí fue un sueño. Las flores blancas adornaban la iglesia, las luces brillaban con suavidad, y la música hacía que todo pareciera salido de una película romántica. Cuando él me miró al altar y me dijo sí, quiero, yo sentí que el mundo entero se detenía. Aplaudieron, lloraron, y yo creí que ese sería el comienzo de una vida llena de amor y armonía. Pero la realidad no tardó en mostrarme otro rostro. Mi Belmere, mi suegra, se acercó a mí después de la ceremonia con una sonrisa que, en ese momento, me pareció dulce, pero que hoy entiendo era una máscara. Me tomó de la mano y dijo: «Bienvenida a la familia, hija. Ahora eres parte de nosotros». Pero sus ojos decían algo distinto. No era ternura lo que había allí, sino un brillo de advertencia, casi de posesión. Como si me estuviera marcando un límite invisible. Ahora eres de la familia, pero no olvides quién manda aquí. Al principio, traté de no darle importancia. Pensé que solo era una mujer protectora, un poco dominante, quizás insegura por perder a su hijo. Después de todo, muchas madres son así. Quise entenderla. Incluso, me propuse ganarme su cariño. Pero pronto descubrí que con ella, el amor tenía condiciones. Después del matrimonio, nos mudamos a una casa cerca de la suya. Ella misma lo sugirió, insistiendo en que sería más fácil ayudarnos en todo lo que necesitáramos. Yo, ingenua, acepté con gusto. No sabía que esa cercanía sería el inicio de mis noches sin paz. Desde el primer día, aparecía sin avisar. Abría la puerta con una copia de la llave, que mi marido le había dado por seguridad, y entraba como si fuera su propio hogar. «¡Ay, hija! ¿No limpiaste bien la cocina?», me decía riendo, mientras pasaba el dedo por la encimera. Yo sonreía, intentando mantener la calma. «Tiene razón», pensaba, «aún estoy aprendiendo». Pero aquello no era una simple observación. Era el principio de su control. Poco a poco empezó a decidir por nosotros. Elegía la decoración de la casa, la comida que íbamos a servir los domingos, incluso la ropa que debía usar su hijo. Cuando yo intentaba opinar, ella me interrumpía con una sonrisa fingida. «Ay, querida, tú eres nueva en esto, déjame ayudarte». Y mi marido, en lugar de poner límites, simplemente bajaba la mirada. Yo no entendía por qué. ¿Por qué no decía nada? ¿Por qué permitía que su madre se metiera en todo? Con el tiempo lo supe. Él había crecido bajo su sombra, acostumbrado a obedecer sin discutir. A pesar de eso, traté de mantener la armonía. Preparaba cenas familiares, invitaba a mi Belmere cada domingo, intentaba demostrarle respeto. Pero siempre encontraba una manera de humillarme sutilmente. Si cocinaba algo, ella lo probaba y decía: «Está rico, aunque el mío tiene más sabor». Si me veía arreglarme, soltaba: «Qué bonito vestido, aunque ese color no te favorece mucho, hija». Siempre con una sonrisa, siempre con dulzura, pero con veneno. Pasaron los meses, y cada día sentía más que no encajaba. Empecé a notar que mi marido se distanciaba. Ya no me miraba igual, ni me buscaba con la misma ternura.
A veces lo encontraba hablando con ella a escondidas, bajando la voz en cuanto yo entraba a la habitación. Una noche le pregunté directamente, ¿te pasa algo conmigo? Él suspiró y dijo, mi madre dice que deberías ocuparte más de la casa, que pareces distraída, que no eres como las esposas de mis primos. Sentí una punzada en el pecho, no por la crítica, sino porque comprendí que su voz ya no era la suya, era la de ella. Los días comenzaron a ser más pesados. Yo seguía sonriendo en público, fingiendo que todo estaba bien, pero por dentro me desmoronaba. Tenía miedo de perder el amor de mi esposo, miedo de ser vista como la culpable. Mi Belmere sabía exactamente qué hilos mover para que todos pensaran que yo era una mujer difícil, desagradecida. Y lo peor es que funcionaba. Recuerdo una cena familiar en la que, frente a todos, comentó: cuando yo me casé, era muy humilde, pero jamás le hablé mal a mi suegra. Las miradas se clavaron en mí, y mi esposo, incómodo, solo bajó la cabeza. Nadie dijo nada. Yo sonreí y me tragué el orgullo, pero esa noche lloré hasta quedarme dormida. Así comenzó mi batalla silenciosa. Una guerra que yo no busqué, pero que ella provocó desde el primer día. Cada pequeño gesto, cada palabra disfrazada, era un recordatorio de que, en su mente, yo no era parte de la familia, era una intrusa que debía ser vigilada, controlada, y si era posible, destruida. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a cambiar. La tristeza se convirtió en resistencia. Y aunque todavía no lo sabía, aquel día, el día en que mi Belmere me dio la bienvenida con una sonrisa falsa, marcó el inicio de una historia de dolor, traición y vengeance. Porque ese fue el comienzo de todo. El día en que me casé con el amor de mi vida, y sin saberlo, también con su madre. Dicen que las heridas más dolorosas no son las que se ven, sino las que se esconden detrás de una sonrisa. Y eso fue exactamente lo que me pasó después de casarme. Porque mientras todos pensaban que yo vivía una historia de amor perfecta, mi alma se iba llenando de grietas silenciosas. Los primeros meses intenté convencerme de que todo era parte del proceso de adaptación. Que era normal tener diferencias con la Belmere, que con el tiempo ella me aceptaría. Me repetía esas palabras una y otra vez, como si fueran una oración para no perder la fe. Pero las señales estaban ahí, claras como el día, y yo las ignoré. Recuerdo una tarde en especial. Era un domingo caluroso, el tipo de día en que el aire se vuelve pesado y parece que el tiempo se detiene. Mi Belmere había venido a almorzar, como siempre, sin avisar. Traía una bandeja enorme de su comida favorita, y antes de saludarme siquiera, dejó escapar una frase que aún resuena en mi cabeza. «Ay, hija, no te molestes, traje algo bien hecho para comer. Sé que todavía te cuesta cocinar como a mí». Sus palabras eran dulces, pero su tono cortaba como un cuchillo. Yo sonreí. Sonreí como quien se traga el orgullo y disfraza el dolor con cortesía. «Gracias, suegra», respondí. «Me alegra que haya traído algo que le guste». Ella me miró de arriba abajo, evaluándome, y añadió: «Tu marido tiene buen gusto, aunque creo que se adelgazó desde que se casó contigo». Y soltó una risita, de esas que hieren sin necesidad de gritar. Mi esposo, sentado a la mesa, ni siquiera levantó la mirada. Fingió no escuchar. Y en ese silencio, sentí mi primera herida. Una herida que no sangra, pero que marca el alma. Con el paso de los días, las críticas se volvieron rutina. Si limpiaba la casa, decía que no lo hacía como antes. Si preparaba la cena, ella casualmente traía otro plato, por si no alcanzaba. Si me arreglaba el cabello, comentaba: «¿Por qué cambiaste tu estilo?». A él le gustaba más como antes. Yo me reía, pero por dentro sentía que cada palabra suya era una gota de veneno que caía sobre mi autoestima. Empecé a dudar de mí misma, a preguntarme si realmente no era suficiente, si quizá estaba fallando como esposa. Mi marido seguía distante, atrapado entre su madre y yo. Y aunque decía amarme, rara vez me defendía. Parecía temer su desaprobación más que desear mi paz. Un día decidí enfrentar la situación. Esperé a que ella se fuera y, con el corazón temblando, le dije: «Amor, necesito hablar contigo. Siento que tu madre no me quiere». Él suspiró, sin apartar la vista del televisor.
No digas eso. Mi madre es una buena mujer, solo necesita tiempo para conocerte. No se trata de tiempo, insistí, se trata de respeto. Él se levantó, molesto, y me soltó. Ya basta. Siempre ves problemas donde no los hay. Ella solo quiere ayudar. Aquella noche dormimos de espaldas, y por primera vez en nuestra relación, el silencio fue más frío que cualquier invierno. Con el tiempo, comencé a notar cómo mi Belmere usaba cada oportunidad para manipular las situaciones a su favor. Si yo decía algo, ella encontraba la manera de hacerlo ver mal. Si yo intentaba acercarme, ella se mostraba amable delante de todos y cruel cuando estábamos a solas. Recuerdo una ocasión, durante una comida familiar, en la que me hizo quedar como una mentirosa. Estaban sus hermanas, sus sobrinos, y mi marido. Ella sonrió, levantó su copa y dijo: Mi Belfille me contó que va a dejar el trabajo para dedicarse solo a la casa. Todos la miraron sorprendidos. Yo fruncí el ceño, confundida. Yo nunca dije eso, respondí, intentando mantener la calma. Ella fingió inocencia. ¿Ah, no? Quizás te entendí mal. Hija, perdón. Estoy un poco distraída últimamente. Y luego, entre risas, murmuró: Bueno, con tanta cosa que hacer, una se confunde. Las miradas se cruzaron sobre mí. Algunas de burla, otras de lástima. Mi marido no dijo nada. Y otra herida se abrió en mi pecho. Aquella noche lloré en silencio, mientras él dormía. Me sentía sola, pequeña, invisible. Comencé a escribir en un cuaderno todo lo que pasaba, cada frase, cada humillación. Era mi manera de no enloquecer. A veces lo releía y me preguntaba si estaba exagerando, si tal vez el problema era yo. Pero no, no era yo. Era ella. Era mi Belmere, que no soportaba perder el control sobre su hijo. Una tarde, mientras doblaba la ropa, la escuché hablando con una vecina en la entrada de la casa. Mi hijo cambió desde que se casó, decía. Ya no me visita como antes. Esa muchacha lo tiene atrapado. Me quedé quieta, detrás de la puerta, sintiendo cómo me temblaban las manos. La vecina respondió: Bueno, es normal, ya está casado. Y mi suegra, con voz fría, respondió: No me importa. Ella se metió en mi familia, y si algo sé hacer, es sacar la basura de mi casa. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No era una simple rivalidad. Era odio disfrazado de amor. Con el paso de los meses, el ambiente se volvió insoportable. Yo caminaba con cuidado, como si cada palabra pudiera ser usada en mi contra. Mi esposo y yo discutíamos más seguido. Y cada vez que intentaba hablar de la situación, él me decía lo mismo: Estás exagerando. O peor aún, no quiero elegir entre tú y mi madre. Entonces entendí que él ya había elegido. Recuerdo una mañana en la que me levanté temprano para preparar el desayuno. Quería hacer las paces, mostrarle que todavía podía ser la esposa que él necesitaba. Preparé café, pan recién hecho, y una tortilla con sus ingredientes favoritos. Pero antes de que él bajara, escuché la puerta abrirse. Era ella, otra vez. ¡Sorpresa!, dijo mi Belmere, entrando con una cesta de frutas. Pensé que podía hacerles el desayuno. Yo apreté los dientes, intentando mantener la calma. Gracias, pero ya lo tengo todo listo, respondí. Ella se acercó a la mesa, olfateó el aire y comentó: Huele bien, aunque a él no le gusta tanto la cebolla, ¿verdad? Y justo en ese momento, mi marido bajó las escaleras. Mamá, qué gusto verte. La abrazó con una sonrisa. Qué bueno que viniste. Se sentaron juntos, y ella comenzó a servir el desayuno que había traído. Nadie probó el mío. Y así, sin decir una sola palabra, me borró de mi propio hogar. Esa mañana me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin voz. Sentía que cada lágrima limpiaba una parte de mi inocencia perdida. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Ya no podía seguir creyendo que el amor era suficiente. Las heridas eran muchas. Algunas pequeñas, otras profundas. Pero todas me recordaban lo mismo. Que mi Belmere no me odiaba por quien era, sino por lo que representaba, el final de su poder sobre su hijo. Y aunque todavía no lo sabía, estas primeras heridas serían solo el principio de una guerra silenciosa. Una guerra que,
Algún día, yo estaría dispuesta a ganar. La gente cree que la manipulación siempre es evidente, que se nota en los gritos, en las peleas o en los insultos directos. Pero no, la manipulación verdadera es silenciosa. Es esa voz que susurra cosas al oído del que amas, hasta que logra que dude de ti. Y eso fue exactamente lo que mi suegra comenzó a hacer conmigo. Después de aquellas primeras heridas, su estrategia cambió. Ya no me atacaba de frente, ya no hacía comentarios crueles delante de todos. Ahora su arma era más peligrosa, la insinuación. Cada palabra suya parecía inocente, pero estaba cargada de veneno. Y poco a poco, sin que yo me diera cuenta, empezó a enredar a mi marido en su red. Todo comenzó con pequeños gestos. Si él llegaba tarde del trabajo, ella lo llamaba casualmente para preguntarle si había cenado. «Hijo, ¿ya comiste?», le decía con voz dulce. «Seguro estás cansado. No confíes mucho en esas comidas que ella prepara tan apurada. No quiero que te enfermes». Él sonreía. Pensaba que era preocupación de madre. Pero yo sabía que era una forma de sembrar dudas, de hacerle creer que yo no cuidaba de él. Otra tarde, mientras lavaba los platos, escuché cómo ella le decía: «Tú trabajas tanto, y ella siempre parece cansada». «No sé, hijo, una esposa debería hacerte la vida más fácil, no más complicada». Él no respondía, solo bajaba la cabeza, como si esas palabras se clavaran en su mente. Y así, día tras día, ella iba moldeando su pensamiento, hasta convertir mi hogar en un campo de batalla silencioso. Empecé a notar los cambios. Mi esposo se volvió más distante. Ya no me contaba sus cosas, ni me preguntaba por las mías. A veces, cuando discutíamos, él usaba frases que claramente no eran suyas. «Mi madre dice que debo tener paciencia contigo. Mi madre cree que te cuesta adaptarte al matrimonio. Mi madre solo quiere ayudarnos». Su madre. Siempre su madre. Parecía que había una tercera persona viviendo en nuestra casa, aunque físicamente no estuviera allí. Una tarde, al llegar del trabajo, lo encontré hablando con ella en la sala. No me habían escuchado entrar. «No quiero problemas entre ellas», decía él, en tono cansado. Y ella, con esa voz mansa que solo usaba cuando quería manipularlo, respondió: «Yo solo me preocupo por ti, hijo. No puedo quedarme callada cuando veo que alguien no te valora como mereces». Cuando me vio en la puerta, fingió sorpresa. «Hija, no te escuché entrar», dijo, con una sonrisa falsa. Estábamos hablando de cosas sin importancia. Pero sus ojos brillaban con esa satisfacción cruel de quien sabe que logró sembrar una semilla. Esa noche lo sentí distante. Se acostó sin hablarme, dándome la espalda. Y ahí entendí, ya no solo estaba perdiendo su cariño, estaba perdiendo su confianza. Los días siguientes fueron un infierno. Cada conversación se convertía en una discusión. Cada gesto mío era interpretado de la peor forma. Si me quejaba, era porque estaba sensible. Si guardaba silencio, era porque estaba de mal humor. Todo lo que hacía parecía mal. Y mientras tanto, mi suegra seguía su juego, con la paciencia de una araña tejiendo su telaraña. Empezó a visitarnos más seguido, pero nunca sin un propósito. A veces llegaba con comida para ayudarme, otras con ropa para el frío que hace, o con frases como: «Ay, hija, no te molestes, yo limpio eso, sé que trabajas mucho». Pero en cuanto mi esposo salía de la habitación, su rostro cambiaba. Sus ojos se volvían fríos. «No creas que te tengo miedo», me dijo una vez, mientras pasaba un trapo por la mesa. «Yo siempre voy a estar aquí, porque él es mi hijo». Y me sostuvo la mirada. Fue la primera vez que sentí de verdad lo que era el odio disfrazado de cortesía. Con el tiempo, comenzó a manipular no solo a mi esposo, sino a toda la familia. Cada vez que había una reunión, ella contaba historias donde yo aparecía como la esposa difícil, la que se enojaba por nada, la que no entendía a la familia. «Yo la quiero», decía delante de todos, «pero tiene un carácter complicado». Y los demás asentían, sin saber que estaban repitiendo su discurso. Recuerdo una cena en la casa de los padres de mi esposo. Todo iba bien hasta que alguien mencionó el tema de los hijos. Mi suegra sonrió, y con voz tierna dijo: «Yo solo espero que mi hijo tenga hijos pronto, antes de que ella cambie de idea,
porque ya me dijo que no quiere tener por ahora. Los ojos de todos se posaron sobre mí. Yo abrí la boca, atónita. Eso no es cierto, dije, nerviosa. Nunca dije eso. Ella me miró con esa expresión falsa de sorpresa. No. Ay, quizás entendí mal. Hija. Yo solo repito lo que escuché. Y soltó una risita ligera. Pero la semilla ya estaba plantada. El resto de la noche fue un desastre. Mi esposo no me habló en todo el camino de regreso. Cuando llegamos a casa, explotó. ¿Por qué le dices a mi madre que no quieres hijos? ¿Por qué hablas de eso con ella y no conmigo? Nunca dije eso. Great entre lágrimas. Ella lo inventó. Siempre lo mismo, respondió él, con cansancio. Tienes problemas con todo el mundo. Me quedé sola en la sala, temblando. Sentí que mi hogar ya no era mío. Era como vivir dentro de un teatro donde yo siempre era la villana. Poco a poco, mi suegra había logrado que todos dudaran de mí. Y lo hizo sin gritar, sin insultar, sin levantar la voz. Solo con sonrisas, gestos amables y frases a medias. La manipulación silenciosa. Empecé a notar que incluso mis amigas me miraban diferente. Algunas me decían, tu suegra es tan dulce, siempre habla tan bien de ti, aunque parece que estás un poco estresada últimamente. Yo sonreía, sabiendo que esas palabras eran otra de sus trampas. Ella era experta en mostrarse como víctima. Si yo la enfrentaba, lloraba. Si yo callaba, ganaba. Una tarde, decidí probar algo. Sabía que ella había estado hablando mal de mí con su vecina, así que fui a visitarla sin avisar. Cuando entré, escuché su voz desde la cocina. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo, pero esa mujer lo ha cambiado. Ya no es el mismo. Entré sin hacer ruido, hasta que ella me vio. Hija. Justo hablábamos de ti, dijo, fingiendo sorpresa. Ya lo sé, respondí, con calma. Te escuché desde la puerta. Su rostro cambió. Por un momento, su sonrisa desapareció. Luego respiró hondo y dijo, no te pongas así. Si no tienes nada que esconder, no te debería molestar lo que diga. Esa frase me quedó grabada. Era la esencia de su manipulación, convertir mis reacciones en pruebas de culpa. A partir de ese día, decidí observar en silencio. Ya no respondía a sus provocaciones. Ya no intentaba explicarme. Solo la escuchaba, con una sonrisa tranquila, aunque por dentro me ardiera la sangre. Y fue entonces cuando su juego comenzó a perder fuerza. Porque la manipulación necesita una víctima dispuesta a reaccionar. Y yo ya no reaccionaba. Pero, aún así, no podía evitar sentir miedo. Sabía que ella no se rendiría fácilmente. Porque una mujer así no se detiene hasta destruir lo que no puede controlar. Esa etapa fue la más difícil de mi vida. Me sentía atrapada en una red invisible, con cada hilo apretando más y más. No podía hablar con mi esposo, no podía confiar en nadie. Y lo peor era que todos pensaban que ella era un ángel. La madre perfecta. La suegra ejemplar. Solo yo conocía su verdadera cara. Solo yo sabía de qué era capaz. Y aunque aún no lo sabía, ese silencio que decidí guardar. Ese autocontrol que tanto me costó mantener. Sería, más adelante, la llave que me permitiría darle la vuelta a todo. Porque toda manipulación, por más perfecta que parezca, siempre deja una grieta. Y tarde o temprano, la verdad encuentra su camino para salir a la luz. Oye, solo estoy comprobando. ¿Sigues siguiendo el canal? Asegúrate de no perderte la siguiente parte de esta historia. Dicen que una persona no te destruye de un solo golpe. Lo hace poco a poco, con palabras, con gestos, con silencios. Y cuando te das cuenta, ya no sabes quién eres. Así me sentía yo. Desgastada, confundida y sola. Mi suegra, mi Belmere, había logrado convertir mi vida en una batalla constante. Y aunque yo intentaba mantener la calma, ella siempre encontraba una nueva forma de herirme. Pero lo que estaba por hacer sería su golpe más bajo. El que me dejaría marcada para siempre. Todo comenzó una mañana cualquiera. Mi esposo estaba de mal humor, algo raro en él. Apenas me miró al levantarse. Cuando intenté hablarle, solo dijo, no quiero discutir hoy. Ya estoy cansado de todo esto. No entendía a qué se refería. Hasta que,
Al salir de la habitación, vi su teléfono vibrar sobre la mesa. El mensaje en la pantalla me heló la sangre. Hijo, no dejes que te manipule más. Yo te abrí los ojos. Confía en lo que viste. Era ella, mi suegra, mi enemiga silenciosa. Intenté respirar hondo. No quería pensar lo peor. Pero la inquietud me consumía. ¿Qué había visto él? ¿Qué le había dicho su madre? Esa misma tarde lo supe. Al regresar del trabajo, él me esperaba con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de tristeza, rabia y decepción. En sus manos tenía una carpeta. «Explícame esto», dijo, arrojándola sobre la mesa. Dentro había fotos, capturas de pantalla, mensajes impresos. Todos falsos. Montajes que mostraban supuestas conversaciones mías con otro hombre. Mensajes manipulados, llenos de frases que nunca escribí. Y lo peor, una foto mía, abrazando a un amigo de la infancia, tomada desde un ángulo que la hacía parecer algo más. «¿Qué es esto, Laura?», preguntó con voz quebrada. «No es lo que parece». «Te juro que no», respondí, temblando. «Esa foto es vieja, y esos mensajes son falsos». Pero él no me escuchaba. «Mi madre tenía razón», murmuró. «Siempre te defendí, pero al final, me equivoqué contigo». Me quedé paralizada. Ella lo había hecho. Había cruzado el límite. Esa noche, él se fue de casa. Dijo que necesitaba pensar. Yo pasé horas sentada en el suelo, mirando la carpeta, sin poder creer lo que veía. ¿Cómo podía odiarme tanto una persona que decía querer proteger a su hijo? Los días siguientes fueron un infierno. Mi esposo no respondía a mis llamadas. Sus familiares me daban la espalda. Incluso su hermana, con quien me llevaba bien, empezó a evitarme. Mi nombre se había convertido en sinónimo de traición. Una tarde, desesperada, fui a la casa de Miguel Mere. Toqué la puerta una y otra vez, hasta que finalmente abrió. «¿Qué hiciste?», le grité, con lágrimas en los ojos. «Sabes que todo eso es mentira. Le estás destruyendo la vida a tu propio hijo». Ella me miró con calma, como si mi dolor le resultara irrelevante. «Yo no hice nada», dijo, encogiéndose de hombros. «Si él te creyó, es porque algo habrás hecho para que dude de ti». Esa frase me atravesó el pecho. No gritó, no me insultó, solo sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha, cruel. En ese instante supe que había ganado, por ahora. Regresé a casa con el alma rota. Durante semanas, viví como una sombra. El silencio del teléfono, la cama vacía, los murmullos de los vecinos. Todo me recordaba lo sola que estaba. Hasta que un día, recibí un mensaje inesperado. Era de mi esposo. «Tenemos que hablar». Mi corazón se aceleró. Nos encontramos en un café. Él parecía cansado, con el rostro demacrado. «Mi madre dice que tiene pruebas», me dijo sin mirarme. «Que fuiste tú quien quiso separarme de ella desde el principio». «Eso no es verdad», grité. «Ella te está manipulando». Abrió los ojos. Él levantó la vista, con tristeza. Ya no sé a quién creerle. Y se fue. En ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Ya no era tristeza. Era rabia. Una rabia fría, silenciosa, que me hacía arder por dentro. Empecé a recordar cada detalle de los últimos meses. Cada mentira, cada gesto calculado, cada mirada disimulada. Y comprendí que todo había sido parte de un plan. Ella quería destruir mi matrimonio, y lo estaba logrando. Pero lo que no sabía era que yo no iba a rendirme. Días después, una vecina me visitó. Me contó que había visto a mi suegra entrar en una tienda de informática con un joven desconocido. La escuché decir que necesitaba imprimir unas pruebas para su hijo, dijo la vecina, confundida. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Sería posible que ese chico fuera quien había fabricado las falsas pruebas? Decidí seguirla. Durante una semana, observé cada movimiento de Miguel Mere. Anotaba horarios, lugares, llamadas. Y una tarde, la vi entrar nuevamente en la misma tienda. Esperé unos minutos, luego entré fingiendo estar interesada en imprimir unos documentos. La encontré hablando con el mismo joven, entregándole un sobre. «Gracias, señora», le dijo él. Como la otra vez,
Las imágenes quedaron muy reales. Mis manos temblaban. Había escuchado lo que necesitaba. Salí sin que me viera, con una mezcla de miedo y alivio. Por fin tenía una pista. Pero debía ser inteligente. No bastaba con saber la verdad, tenía que demostrarla. Pasé las siguientes semanas reuniendo pruebas. Logré que el chico hablara conmigo. Le ofrecí dinero, pero no para sobornarlo, sino para hacerle decir la verdad. Ella me pidió que modificara unos mensajes, confesó, nervioso. Dijo que era para proteger a su hijo. Grabé todo, cada palabra, cada detalle, y aunque todavía no sabía cómo, supe que esa grabación sería mi arma. Pero mientras tanto, ella seguía actuando como si nada. Asistía a reuniones familiares, sonreía frente a todos, hablaba de su pobre hijo engañado. Hasta organizó una cena para celebrar el cumpleaños de su nieto, mi hijo, a la que, por supuesto, no me invitó. O al menos eso creyó. Porque esa sería la noche en que todo cambiaría. Mandé el video a un amigo periodista que trabajaba grabando eventos. Le pedí que asistiera discretamente y proyectara el audio en el momento justo. Yo llegué minutos después, sin anunciarme, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando entré al salón, el silencio fue absoluto. Mi suegra me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?», preguntó, fingiendo cortesía. «Vine a celebrar», respondí, con una calma que ni yo sabía que tenía. Y a decir la verdad. Antes de que pudiera reaccionar, el audio comenzó a sonar. Su voz, clara, inconfundible. Ella me pidió que modificara unos mensajes. Dijo que era para proteger a su hijo. El murmullo del público se transformó en un silencio helado. Mi esposo se levantó, pálido. Ella intentó apagar el sonido, pero era tarde. Todo el mundo la había escuchado. Fue el momento más tenso de mi vida. Mi Belmere, la mujer que tanto daño me había hecho, estaba temblando delante de todos. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Yo solo quería lo mejor. Lo mejor para ti, grité. No para nosotros. Su mirada se perdió en el suelo. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Ese fue su golpe más bajo. Pero también el comienzo de su caída. Porque a veces, la vida se encarga de devolver el dolor con la misma intensidad con que fue dado. Y ese día, en medio de todos esos invitados, ella empezó a pagar por todo lo que había hecho. Dicen que el silencio puede ser más doloroso que los gritos. Y tenían razón. Después de aquella noche, cuando toda la verdad comenzó a salir a la luz, mi casa se llenó de un silencio espeso, insoportable. No eran los ruidos los que me dolían, era la ausencia de ellos. El sonido de su voz, de su risa, incluso de sus pasos. Todo había desaparecido. Mi esposo seguía viviendo conmigo, pero era como si ya no estuviera allí. Dormíamos en la misma cama, pero había kilómetros de distancia entre nosotros. Él evitaba mirarme a los ojos. Yo intentaba hablarle, pero cada intento terminaba con un no ahora o un suspiro cansado. Después del escándalo con mi Belmere, todos creyeron que las cosas mejorarían, que al fin él abriría los ojos, que entendería lo que había pasado. Pero no fue así. La vergüenza, la humillación pública y el hecho de haber sido manipulado por su propia madre lo habían dejado roto. Y sin darse cuenta, empezó a alejarse de mí y a encerrarse en sí mismo. Al principio pensé que solo necesitaba tiempo, que el dolor se calmaría, que volveríamos a hablar, que podríamos empezar de nuevo. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Y lo único que crecía entre nosotros era la distancia. Cada mañana era igual. Despertábamos sin decir palabra. Él tomaba su café mirando el teléfono, yo fingía estar ocupada preparando el desayuno. A veces intentaba romper el hielo. ¿Dormiste bien? Sí, respondía sin levantar la vista. Y el silencio volvía a llenarlo todo. Por las noches, me daba la espalda en la cama. Podía sentir su respiración, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. A veces, cuando pensaba que dormía, lo escuchaba suspirar o moverse inquieto. Yo sabía que estaba sufriendo, pero él no me dejaba acompañarlo en su dolor. La herida entre nosotros ya no era solo culpa de su madre. Era culpa del orgullo, de las palabras no dichas, de las miradas que evitábamos.
Nos estábamos perdiendo lentamente, sin siquiera discutir. Un día, decidí hablar con él. Esperé a que volviera del trabajo, preparé su comida favorita e intenté acercarme con suavidad. «Tenemos que hablar», dije, con voz temblorosa. Él asintió, pero no levantó la vista del plato. «Ya no sé qué decirte, Laura», respondió. «Todo esto me superó. No puedo olvidar lo que pasó». «Pero no fui yo», repliqué, con lágrimas en los ojos. «Tú sabes que tu madre manipuló todo». «Sí, lo sé», dijo finalmente. «Pero no puedo borrar lo que sentí». Esa frase me partió el alma. No era odio lo que había en sus palabras, era cansancio. El tipo de cansancio que te mata por dentro, el que te hace rendirte sin pelear. A partir de ese día, dejé de insistir. Entendí que no podía obligarlo a amarme como antes. Así que empecé a guardar silencio también. Me refugié en mi trabajo, en mi hijo, en los pequeños detalles que me quedaban. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, sentía el peso de su ausencia a mi lado. Mi Belmere, mientras tanto, había desaparecido del mapa. Nadie la veía, nadie sabía de ella. Algunos decían que se había ido del pueblo por vergüenza, otros que estaba enferma. Yo no la buscaba, pero su sombra seguía presente en todo. En cada rincón de la casa, en cada gesto de mi esposo, en cada recuerdo. Era como si su veneno todavía viviera entre nosotros. Hubo un día, sin embargo, que marcó un antes y un después. Era el aniversario de nuestro Mary, 10 años juntos. Yo me levanté temprano, preparé el desayuno y dejé una nota en la mesa. «Te espero en el restaurante donde cenamos la primera vez». Pasé toda la tarde arreglándome, recordando aquellos días en los que reíamos sin miedo. Llegué al restaurante con el corazón latiendo fuerte. Esperé 1 hora, 2, 3, y él nunca llegó. Volví a casa sola, con la lluvia empapando mi ropa y el alma hecha pedazos. En la sala, encontré un mensaje suyo sobre la mesa. «No pude ir. Necesito espacio. No sé si puedo seguir fingiendo que todo está bien». Ese fue el momento en que entendí que lo había perdido. No por culpa de una pelea, ni de una infidelidad, sino por el desgaste, por el silencio, por el daño invisible que había dejado su madre entre nosotros. Durante los meses siguientes, apenas nos cruzábamos. Vivíamos juntos, pero en mundos diferentes. Él salía temprano, volvía tarde, y siempre encontraba una excusa para no cenar conmigo. Yo me quedaba mirando su silla vacía, preguntándome en qué momento dejamos de ser nosotros. Mi hijo empezó a notar el cambio. «Mamá, ¿por qué papá ya no juega conmigo?», me preguntó una noche. No supe qué responder. Solo lo abracé, tratando de contener las lágrimas. El distanciamiento no solo nos estaba separando a nosotros dos, también estaba afectando a nuestro hijo. Y eso fue lo que más me dolió. Intenté hablar con mi esposo de nuevo, pero él estaba como ausente. Su mirada ya no tenía brillo. Era como si algo dentro de él se hubiera apagado. Un día me dijo, casi sin emoción: «No quiero hacerte daño, pero creo que ya no somos los mismos». «¿Y qué somos ahora?», pregunté, con la voz quebrada. «2 personas que comparten una casa, pero no un corazón». Esa noche no pude dormir. Me levanté y lo observé mientras dormía. Su rostro, tranquilo, contrastaba con el caos que sentía por dentro. Me di cuenta de que seguía amándolo, incluso después de todo. Pero también supe que ese amor ya no bastaba. Los días pasaban lentos, grises. Me aferraba a los recuerdos, como quien se aferra a un pedazo de madera en medio del mar. A veces pensaba en irme, otras veces, en luchar una vez más, pero no sabía por dónde empezar. Hasta que una noche recibí una llamada inesperada. Era su hermana. «Laura, mamá está enferma», dijo, con voz temblorosa. «Muy enferma». Mi corazón se aceleró. No supe si sentir compasión o alivio. La mujer que tanto daño me había hecho ahora estaba postrada en una cama. «No sé si deberías venir», añadió. «Papá dice que no quiere problemas, pero mamá pide verte». Me quedé en silencio. No sabía si era una trampa o una oportunidad. ¿Quería verme para pedirme perdón? ¿O para herirme una vez más? Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo,
recordando todo lo que había vivido desde que esa mujer entró en mi vida, las humillaciones, las mentiras, las lágrimas, las noches solitarias. ¿Y ahora ella quería verme? Cuando amaneció, decidí ir. No por ella, ni por su hijo, sino por mí, porque necesitaba cerrar ese ciclo. Llegué al hospital con el corazón en un puño. La encontré más frágil de lo que imaginaba, conectada a máquinas, su piel pálida y sus ojos hundidos. Pero incluso en ese estado, había algo en su mirada que me incomodaba, orgullo. «¿Viniste?», susurró, con una voz apenas audible. «Sí», respondí, sin acercarme demasiado. «No creas que me arrepiento de todo», dijo, con una leve sonrisa. «Solo quería verte antes de irme». «¿Para qué?», pregunté. «¿Para asegurarte de que destruiste lo que querías destruir?» «No, ella, Tozio. Para recordarte que yo gain». Esa frase me dejó helada. Ni siquiera en la cama de un hospital, al borde de la muerte, podía soltar su veneno. Me di la vuelta sin responder. Y mientras salía de la habitación, sentí una mezcla de alivio y rabia. Había venido buscando un cierre, pero lo único que encontré fue más dolor. Al volver a casa, mi esposo me esperaba. No me preguntó nada, solo me miró, como si supiera lo que había pasado. Esa noche, por primera vez en meses, rompió el silencio. «No sé qué pasará con nosotros», dijo. «Pero quiero que sepas que lo siento». Esa simple frase no arregló todo, pero encendió una chispa. Una chispa que, aunque pequeña, me recordó que aún quedaba algo entre nosotros. Y fue ahí, en medio de tanto dolor, cuando entendí algo. A veces el distanciamiento no destruye, solo prepara el terreno para que la verdad florezca. Porque, incluso después del golpe más bajo y de la soledad más profunda, aún quedaba una historia por escribir. Y esa historia recién comenzaba. Dicen que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque pasen años. Y yo lo descubrí de la forma más inesperada. Después de meses de silencios, distanciamiento y heridas profundas, llegó el momento en que todo quedaría al descubierto. Mibel Mere había logrado durante años manipular a todos a su alrededor, a mi esposo, a sus amigos, a la familia entera. Sus palabras suaves escondían mentiras tan profundas que era imposible imaginarlas hasta que vi las pruebas con mis propios ojos. Todo comenzó un lunes por la mañana. Recibí una llamada de una antigua amiga de la familia, alguien que yo creía neutral. «Laura», dijo con voz temblorosa, «hay algo que debes ver». «¿Qué cosa?», pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Fotos, mensajes, todo lo que tu Mibel Mere ha estado escondiendo. Creo que es hora de que sepas la verdad». Mi estómago se contrajo. «¿Dónde están?», pregunté, temblando. «Quiero verlo hoy. Ven a mi casa esta tarde. No le digas nada a nadie». Llegué a su casa con un nudo en la garganta, sintiendo como cada paso hacía que mi corazón se acelerara más y más. Mi amiga me recibió con una mirada seria y me condujo a la sala. Sobre la mesa había una carpeta, gruesa, llena de documentos, fotos y cartas. Mi mano tembló al tocarla. Abrí la primera hoja. Era un mensaje de mi suegra a un desconocido, planificando cada paso de la manipulación. Ella escribía con lujo de detalles cómo debía falsificar conversaciones, cómo debía alterar fotos, incluso cómo debía provocar discusiones entre mi esposo y yo. Mi respiración se detuvo. Era exactamente como había sospechado, pero verlo, plasmado en papel, era peor de lo que podía imaginar. Pasé la carpeta página por página. Cada documento era un golpe directo a mi corazón, pero también una confirmación de todo lo que había sentido durante meses. Mibel Mere no solo había mentido, había fabricado un mundo entero para hacerme parecer la culpable. Había sembrado dudas, miedo y desconfianza, y todo para mantener el control sobre su hijo. Las fotos eran aún más impactantes. Me mostraban supuestos encuentros, cartas y mensajes que nunca existieron. Era un montaje perfecto. Una mentira tan elaborada que incluso los ojos de mi esposo habían llegado a dudar de mí. Pero ahí no terminaba todo. Entre los documentos, encontré algo que me hizo detenerme. Un sobresellado, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí y encontré un diario completo de mi suegra. Cada pensamiento, cada plan,
Cada comentario sobre mí, sobre mi esposo, y sobre cómo debía arruinar mi matrimonio estaba registrado allí, con fechas y detalles. Leí páginas y páginas. Era perturbador. Ella hablaba de mí como si fuera un objeto que debía ser controlado, de mi esposo como si fuera un premio que debía mantener bajo su poder, y de mi vida como si fuera un tablero de ajedrez en el que ella movía las piezas a su antojo. Mientras leía, sentí una mezcla de emociones, rabia, tristeza, incredulidad, pero también una claridad que no había sentido en meses. Por primera vez, podía ver todo con los ojos abiertos. Todo lo que había sufrido no era culpa mía. Era la traición de una mujer que había construido su propia versión de la realidad para manipularnos a todos. Decidí que tenía que actuar. No podía permitir que esa mentira continuara. Tomé fotos del diario y de los mensajes, y guardé copias de cada documento. Sabía que algún día necesitaría estas pruebas, no solo para demostrar mi inocencia, sino para enfrentar a mi Belmere frente a todos los que había engañado. Esa misma tarde, regresé a casa con una calma extraña. Mi esposo estaba en la sala, leyendo un libro. Me senté a su lado, intentando no mostrar todo lo que había descubierto. «Llegaste tarde», dijo con voz apagada. «Sí», respondí, con tranquilidad. «Pero es importante que hablemos». Le conté lo que había pasado, de manera pausada, sin gritar, sin acusar. Mostré las pruebas poco a poco, esperando que pudiera asimilarlo todo. Al principio no podía creerlo. Se quedó en silencio, mirando los documentos, las fotos, los mensajes, y finalmente, me miró a los ojos. «No puedo creer que haya hecho todo esto», susurró. «Todo este tiempo, me manipuló a mí también». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No por mí, sino por la traición que había sufrido. Finalmente, entendió que mi amor siempre había sido verdadero, que yo no era la culpable. Esa noche, mientras mi hijo dormía, nos sentamos juntos y hablamos largo y tendido. No fue fácil. Hubo lágrimas, abrazos y silencios llenos de comprensión. Pero por primera vez en meses, sentí que la distancia que nos había separado comenzaba a cerrarse. Sin embargo, también sabía que todavía había trabajo por hacer. Mi Belmere seguía ahí afuera, orgullosa, calculadora y sin mostrar remordimiento. No podía dejar que su juego continuara. Por eso decidí planear cada movimiento con cuidado. No sería un enfrentamiento impulsivo. Sería la justicia que ella nunca tuvo. Pasaron días mientras planeaba la estrategia perfecta. Observaba cada paso de mi suegra desde la distancia, sin que ella sospechara que había descubierto toda su traición. Cada visita, cada palabra amable, cada gesto, ahora tenía un significado distinto. Ya no era víctima de sus manipulaciones. Era consciente de todo. Y mientras lo pensaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que pondría fin a años de engaños, humillaciones y mentiras. Una idea que obligaría a mi Belmere a enfrentarse a la verdad frente a todos. Porque después de descubrir la traición, la única manera de sanar era enfrentarla y mostrarle al mundo quién era realmente. Pero lo que ella no sabía era que yo tenía toda la evidencia en mis manos, y que estaba lista para usarla en el momento justo, frente a todos los invitados. Después de descubrir toda la traición de mi Belmere, entendí que no podía reaccionar de inmediato. Cada paso impulsivo podía arruinar todo lo que había reunido, todo el esfuerzo de meses para probar la verdad. Así que decidí planear en silencio. El primer paso fue organizar todo mentalmente. Necesitaba un lugar, un momento, y sobre todo, a los testigos correctos. Mi hijo iba a ser testigo sin saberlo. Él era el corazón de la familia, y su presencia aseguraría que nadie pudiera negar lo que sucediera. Mi esposo, por supuesto, tenía que estar presente. Pero la Belmere, ella no podía sospechar de nada. Todo debía parecer natural. Pasé semanas observando cada uno de sus movimientos. Cada visita, cada llamada, cada gesto amable que mostraba al mundo, yo lo registraba en mi memoria como pruebas de su comportamiento frente a los demás. Sabía que cada sonrisa falsa y cada comentario manipulador sería parte de la exposición que planeaba. Luego, la logística. Tenía que elegir un evento que reuniera a toda la familia y amigos cercanos. No cualquier reunión serviría. Necesitaba un evento con formalidad, con invitados,
donde no pudiera escapar de la verdad. Fue entonces cuando recordé el cumpleaños de mi hijo, que se acercaba, un evento que todos esperaban con ansias y que reuniría a más de 200 personas. Era perfecto. Empecé a coordinar discretamente con algunos amigos y familiares que yo sabía que habían presenciado partes de la manipulación. Necesito que estés listo, les dije. Habrá un momento durante la celebración en que todo saldrá a la luz. ¿Estás segura?, preguntó mi amiga, con preocupación. Esto podría ser muy intenso. Sí, respondí, con firmeza. Pero es hora de que todos vean la verdad. Mientras tanto, preparé la evidencia. Imprimí mensajes, organicé fotos, y guardé el diario de Mibel Mere en un lugar seguro. Incluso grabé algunas confesiones indirectas que ella había hecho sin sospechar que yo las estaba escuchando. Cada pieza encajaba como un rompecabezas que pronto mostraría la imagen completa de su manipulación. Pero no podía ser solo una exposición de pruebas. Debía ser dramática, directa y pública. El plan requería que ella se enfrentara a la evidencia frente a todos los invitados, sin posibilidad de excusas o negaciones. Quería que sintiera la misma vulnerabilidad que me había hecho sentir durante meses. Al mismo tiempo, trabajé en mi propia calma. No podía mostrar enojo ni desesperación, debía parecer que todo era casual, natural. Cada gesto, cada palabra que pronunciara ese día debía ser medido, como si nada estuviera pasando. Porque el poder del plan estaba en la sorpresa y en la revelación pública. Ensayé mentalmente cada escenario. ¿Qué haría si ella negaba todo? ¿Cómo reaccionaría si alguien la defendía? Todo estaba pensado. Sabía que ella confiaría en su aura de madre perfecta y en la complacencia de los invitados, y eso era su debilidad. Su orgullo sería su caída. Incluso planifiqué una red de seguridad. Un amigo con cámara discreta grabaría la reacción de todos, para que nadie pudiera decir que era mentira. Cada detalle contaba. No podía permitir que ningún error arruinara la justicia que estaba a punto de obtener. Durante esos días, noté cómo mi esposo empezaba a acercarse nuevamente, aunque sin hablar del todo. Su mirada era diferente. Había dudas, pero también curiosidad. Yo mantenía mi calma, sin presionarlo, dejando que el escenario se construyera de manera natural. El día antes del evento, revisé todo. La carpeta con las pruebas estaba lista. El audio con las confesiones estaba preparado para ser reproducido. Incluso escribí mentalmente un discurso corto, por si era necesario aclarar la verdad frente a todos. Mi hijo, sin saberlo, sería parte de la escena final. Su inocencia y sonrisa serían el contraste perfecto con la hipocresía de su abuela. Esa noche, me acosté tarde, pensando en todo lo que había pasado desde que conocí a esa mujer que decía amarme como nuera, pero que en realidad solo buscaba control y poder. Recordé cada lágrima, cada discusión silenciosa, cada intento de manipulación que había sufrido. Y sentí una mezcla de miedo y excitación. Porque al día siguiente, todo cambiaría. Mientras dormía, imaginaba la reacción de los invitados cuando todo saliera a la luz. El susurro de sorpresa, las miradas de incredulidad, la tensión que se acumularía en el aire. Visualizaba a Mibel Mere, sin palabras, temblando, enfrentando por fin la verdad de sus propios actos. Sabía que no sería un momento fácil, que incluso después de la exposición, habría consecuencias. Pero era necesario. Era el único modo de terminar con años de manipulación y de dolor silencioso. Me desperté temprano, con el corazón latiendo fuerte. Preparé mi ropa, revisé cada detalle de mi apariencia, y respiré profundo. Ese día, más que una celebración, sería la confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras conducía hacia el lugar, sentí que todo el peso de los meses de sufrimiento se transformaba en fuerza. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada sentimiento de injusticia, ahora tenía un propósito. La verdad saldría a la luz. Y Mibel Mere, por primera vez, no tendría cómo escapar de las consecuencias de sus actos. Ese era mi plan secreto. La combinación perfecta de paciencia, estrategia y evidencia. Una venganza silenciosa, calculada, pero inevitable. Y lo mejor de todo, era que ella no tenía la menor idea de lo que la esperaba. Si esto te sorprendió, dale me gusta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en su lugar?
Leeré y responderé a todos. Nunca imaginé que un día tan triste se convertiría en el escenario perfecto para la justicia. Las funerales de mi Belle-Mère habían sido convocadas con todo el protocolo que ella misma había dictado durante años: flores blancas, música solemne, invitados selectos, y esa sensación de perfección que tanto le gustaba proyectar. Pero detrás de ese velo de formalidad, yo tenía la oportunidad de mostrar la verdad que había acumulado durante meses. El salón estaba lleno. Más de 200 invitados se habían reunido para rendir homenaje a la mujer que, en apariencia, había sido ejemplar. Familiares, amigos, conocidos del barrio y algunos colegas de trabajo llenaban los asientos, sus rostros mostrando respeto, tristeza y, en algunos casos, indiferencia. Mi esposo estaba presente, sentado en primera fila, con el ceño fruncido y una expresión que mezclaba pesar y expectación. Nuestro hijo, ajeno a todo, jugaba con un pequeño juguete a su lado, iluminando con su inocencia el ambiente cargado de tensión. Mientras los invitados se acomodaban, yo recorría mentalmente cada paso que debía seguir. El plan secreto, cuidadosamente elaborado durante semanas, estaba listo para desplegarse. Sabía que debía mantener la calma, aparentar normalidad y esperar el momento exacto. La ceremonia comenzó. Un sacerdote recitaba palabras solemnes, los músicos tocaban notas lentas que llenaban el aire de solemnidad. Los invitados escuchaban atentos, algunos sollozando discretamente, otros con expresiones graves. Todo parecía tranquilo, perfecto, hasta que yo activé la primera etapa del plan. Discretamente, pedí a mi amigo periodista que conectara el audio preparado. Mientras los invitados seguían sumidos en la ceremonia, un murmullo comenzó a crecer. Era apenas perceptible al principio, pero luego se transformó en un sonido claro, inconfundible, la voz de mi Belle-Mère, confesando sus manipulaciones, sus mentiras, y cómo había intentado arruinar mi matrimonio con mensajes falsos y montajes calculados. Al principio, nadie entendía. Algunos miraban a su alrededor, confundidos. Otros, que me conocían de cerca, comenzaron a reconocer la verdad. La tensión creció rápidamente. Mi Belle-Mère estaba en su silla, junto al ataúd, visiblemente temblando. Sus manos se aferraban al reposabrazos como si intentara sostenerse, y su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y miedo. Intentó levantarse, tartamudeando algunas palabras, pero nadie la escuchaba sobre el audio que inundaba la sala. «No, eso no es verdad», gritó, con la voz quebrada. «No pueden». El murmullo de los invitados se transformó en silencio absoluto. Todos los ojos estaban puestos en ella. Mi esposo se levantó lentamente, sosteniendo mi mirada. En sus ojos vi comprensión, alivio y una chispa de justicia que había estado dormida durante demasiado tiempo. Levanté la carpeta con todas las pruebas, mostrándola discretamente. Los documentos, las fotos, el diario, todo lo que había descubierto durante meses estaba ahí. Los invitados comenzaron a acercarse, algunos tomando fotos, otros simplemente observando con incredulidad. La Belle-Mère, que había pasado años proyectando perfección, ahora estaba desnuda ante la verdad, enfrentando la consecuencia de sus propios actos. Intentó decir algo más, pero su voz no alcanzó. «No es lo que parece», balbuceó. «Sí, lo es», le respondí con voz firme. «Todo esto demuestra cómo intentaste destruirnos». Algunos familiares comenzaron a comentar en voz baja. «Nunca imaginé que fuera capaz de algo así», susurró una prima. «Siempre parecía tan perfecta», murmuró otra invitada. La tensión era palpable. Cada palabra, cada gesto, contribuía a que la verdad se sintiera más poderosa que cualquier mentira. Mi esposo se acercó a mi lado, tomándome la mano sin decir palabra. Su gesto me transmitió confianza y seguridad. Su apoyo silencioso era la evidencia más valiosa de que habíamos resistido la manipulación juntos. El audio continuaba reproduciéndose, y cada testimonio de su traición se hacía más claro. Los invitados comenzaron a reaccionar, miradas de asombro, murmullos de incredulidad, algunos rostros enrojecidos por la tensión y la sorpresa. Mi Belle-Mère se cubría el rostro, temblando, mientras el mundo que había construido a su alrededor se desmoronaba lentamente. En un momento, alguien gritó: «¡Esto es un escándalo!».
Ella nos manipuló a todos, dijo otro. El caos estaba a punto de estallar, y yo me mantuve firme, observando cómo la verdad finalmente triunfaba. Mi hijo, sentado cerca de mí, me miró con ojos grandes y brillantes. Su inocencia contrastaba con la hipocresía de los adultos, recordándome por qué había hecho todo esto: protegerlo, proteger nuestra familia y restaurar la justicia que había sido arrebatada. Mi Belmere finalmente se desplomó en su silla, derrotada, sin palabras, con el rostro cubierto de lágrimas. Su orgullo, su manipulación, su arrogancia, todo había sido expuesto frente a todos los que alguna vez la habían admirado. Sentí una mezcla de alivio y satisfacción. Alivio por haber recuperado la verdad y la paz, y satisfacción por ver que finalmente enfrentaba la consecuencia de sus acciones. El sacerdote, atónito, detuvo la ceremonia unos segundos, observando la escena mientras los invitados susurraban entre ellos. Nunca había visto algo así, murmuró. Esto es más que un funeral, es un juicio moral. Yo me mantuve tranquila, respirando hondo, mientras mi esposo me abrazaba discretamente. Habíamos sobrevivido a la traición, a la manipulación y al distanciamiento. Y ahora, frente a todos, la Belmere debía reconocer la verdad, aunque fuera a regañadientes. Mientras salíamos del salón, escuché su voz una vez más, apenas audible. No es justo. Pero yo sabía que sí lo era. Después de todo lo que había pasado, después de todo el dolor y las lágrimas, la justicia había triunfado. Y aunque el funeral marcaba un final, también era un nuevo comienzo. Porque a veces, para sanar, hay que enfrentar el dolor, mirar a los ojos a quien nos lastimó, y dejar que la verdad hable por sí misma. Dicen que la paciencia es un arte, y yo aprendí a dominarla durante años. Cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada suspiro ahogado frente a la injusticia de mi Belmere había sido parte de un entrenamiento silencioso, un ensayo constante para el día en que la verdad saldría a la luz. Porque durante años, mientras todos creían que yo era la víctima pasiva, yo estaba construyendo el escenario perfecto, observando, aprendiendo, esperando el momento exacto para actuar. Recuerdo claramente los primeros días tras descubrir sus mentiras. Me sentía atrapada en un laberinto de humillaciones y engaños, donde cada palabra de ella sembraba dudas en mi esposo, en la familia y en mí misma. Podía sentir cómo su influencia se filtraba en cada conversación, en cada mirada, en cada gesto. Pero en lugar de reaccionar impulsivamente, decidí guardar silencio. No era resignación, era estrategia. Cada pequeño acto de manipulación de mi Belmere era una pieza más de un rompecabezas que estaba armando con paciencia infinita. Durante meses, observé y anoté, memorizando patrones, recogiendo evidencia. No solo fotografías y mensajes, escuché conversaciones, interpreté gestos, entendí cómo movía las piezas a su alrededor. Era como si estuviera jugando una partida de ajedrez con mi vida, y yo necesitaba anticipar cada uno de sus movimientos. Cada palabra que decía mi esposo, cada duda que surgía, cada silencio prolongado, todo formaba parte de mi comprensión de la dinámica familiar que ella había creado. Mi paciencia fue probada una y otra vez. Las lágrimas silenciosas, los suspiros escondidos, la frustración de ver cómo ella seguía manipulando mi hogar, todo eso era una carga pesada. Pero también era combustible. Porque sabía que, en algún momento, toda esa paciencia daría frutos. Que la justicia no vendría de manera impulsiva, sino de la planificación, del control, del cálculo preciso de cada acción. Cada visita que hacía a la familia, cada cena familiar, cada reunión de amigos o de vecinos era una oportunidad para estudiar, para aprender, para encontrar nuevas formas de demostrar la verdad cuando llegara el momento adecuado. Mi Belmere nunca sospechó. Ella creía que todo seguía bajo su control, que sus mentiras continuaban intactas. Y eso era su error más grande. Mientras ella se jactaba de su aparente perfección, yo acumulaba evidencia, memorizaba detalles y fortalecía mi resolución. Durante esos años, también aprendí a manejar mi propio dolor. No podía permitir que la rabia o la tristeza me dominaran. Cada emoción debía ser controlada, convertida en fuerza silenciosa. Porque sabía que el día de la confrontación no habría lugar para gritos ni acusaciones impulsivas. Todo debía ser medido, calculado,
perfecto. Incluso trabajé en reconstruir mi relación con mi esposo. Sabía que él había sido manipulado por su madre, y que su amor por mí estaba lleno de confusión y resentimiento por todo lo que había escuchado. Así que lentamente, con cuidado, reconstruí la confianza, usando pequeños gestos de afecto, momentos de apoyo y sinceridad. No podía precipitar la confrontación. Primero debía asegurarme de que nuestra unión fuera sólida y que él comprendiera la verdad cuando llegara el momento. Mis estrategias incluyeron conversaciones discretas con familiares que habían sido testigos de la manipulación, asegurándome de que tuvieran conciencia de la verdad sin revelar demasiado. Incluso formé una red de aliados silenciosos, personas que podrían corroborar cada detalle cuando fuera necesario. Era un trabajo de años, pero cada paso estaba planeado con precisión, y cada aliado sabía cuándo debía actuar y cuándo permanecer en silencio. La paciencia también me enseñó a observar los momentos de debilidad de mi Belmere. Cada gesto arrogante, cada comentario condescendiente, cada intento de manipulación tenía un patrón. Aprendí a reconocer los momentos en los que estaba distraída, confiada o demasiado orgullosa. Porque esos serían los momentos en los que la verdad la alcanzaría, y donde su caída sería inevitable. Durante esos años de paciencia, también me fortalecí emocionalmente. Aprendí a perdonar, no por ella, sino por mí misma. El odio y el resentimiento son pesados, y yo necesitaba claridad para ejecutar mi plan sin titubeos. Cada meditación, cada reflexión nocturna, cada decisión calculada me acercaba un paso más al día en que la justicia se manifestaría. Y entonces, el día comenzó a acercarse. El cumpleaños de mi hijo, que reuniría a todos los invitados, se convirtió en el escenario elegido para la culminación de mi paciencia. Todos los elementos que había observado, todas las piezas del rompecabezas que había armado durante años, estaban listos. Mi evidencia estaba completa, mi estrategia clara y mi resolución firme. Mientras me preparaba para ese día, recordé todos los años de silencio, de observación, de control de mis emociones y de recopilación de pruebas. Cada lágrima derramada frente a su manipulación, cada noche de insomnio y cada momento de incertidumbre habían servido para construir un plan perfecto. No había cabida para errores, no había lugar para dudas. La paciencia, durante años, se había convertido en mi arma más poderosa. Mi esposo finalmente entendía, aunque todavía estaba procesando todo. Su mirada me decía que confiaba en mí, y eso era suficiente para seguir adelante. Nuestro hijo, inocente y brillante, sería testigo de la verdad, aunque no comprendiera toda su magnitud. Y yo, finalmente, estaba lista. Después de años de paciencia, de dolor silencioso, de planificación meticulosa, el momento estaba a punto de llegar. Porque la justicia no se trata de impulsos, sino de preparación. Y yo había esperado, observado y calculado durante años para asegurar que cada mentira de mi Belmere fuera revelada frente a todos. Cada lágrima, cada suspiro, cada noche en vela, cada sacrificio silencioso, todo había valido la pena. El día que llegaría, todos los presentes conocerían la verdad. La verdad sobre la manipulación, la traición y el control de mi Belmere. Y por primera vez, no solo yo, sino toda la familia, sentiríamos la liberación que años de paciencia finalmente podían ofrecer. Porque la paciencia no es resignación. Es preparación. Es fuerza. Es el preludio de la justicia que, finalmente, iba a llegar. Y mientras me acostaba esa noche, con el corazón latiendo rápido pero seguro, supe que mañana sería el día en que todo cambiaría. El día en que años de paciencia culminarían en la exposición definitiva, frente a todos los ojos, frente a todos los corazones, y frente a la mujer que había pasado años tratando de destruirnos. El día de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y yo estaba lista para enfrentarla. El día finalmente había llegado. Después de años de paciencia, planificación silenciosa y recopilación de pruebas, todo estaba listo para la gran celebración que cambiaría nuestras vidas para siempre. El salón estaba impecablemente decorado, tal como lo había imaginado durante semanas, con luces suaves, arreglos florales elegantes y una disposición que permitía que todos los invitados observaran sin dificultad cada rincón. Mi hijo estaba radiante, corriendo de un lado a otro, emocionado por su cumpleaños.
Su alegría inocente contrastaba con la tensión que yo sentía por dentro, un nerviosismo mezclado con determinación. Sabía que ese día no sería solo una celebración, sino el escenario perfecto para revelar la verdad y enfrentar a mi Belmere de manera definitiva. Los invitados comenzaron a llegar, familiares cercanos, amigos, colegas y vecinos que habían compartido momentos con nuestra familia durante años. Algunos sonreían, otros observaban curiosos, pero todos estaban preparados para disfrutar de un evento familiar ordinario, sin saber que lo ordinario pronto se transformaría en extraordinario. Mi Belmere llegó temprano, como siempre, con su actitud impecable y su sonrisa calculada. Se movía con confianza, saludando a todos, asumiendo que estaba en control de la situación. Nada podía estar más lejos de la realidad. Mientras me preparaba para actuar, sentí un escalofrío de anticipación recorrer mi espalda. Era la mezcla perfecta de miedo, adrenalina y satisfacción silenciosa. Durante la primera hora, la celebración transcurrió de manera aparentemente normal. Los niños jugaban, los adultos conversaban, y mi esposo y yo intercambiábamos miradas discretas, asegurándonos de que cada elemento del plan estaba en su lugar. Cada invitado, aunque ajeno a la verdad que estaba por revelarse, parecía contribuir inconscientemente al escenario que había imaginado durante meses. Cuando llegó el momento de los discursos, pedí a mi amigo periodista que comenzara a reproducir discretamente el audio y mostrar algunas imágenes clave en la pantalla grande del salón. Al principio, la reproducción era casi imperceptible, pero rápidamente los susurros se convirtieron en murmullos de sorpresa. Los invitados comenzaron a inclinarse hacia adelante, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La voz de mi Belmere, captada en mensajes y grabaciones previas, resonaba por todo el salón, confesando manipulaciones, falsificaciones y planes que había ejecutado durante años para controlar nuestra familia. No, eso no es cierto. Intentó interrumpir, pero la sala estaba inmersa en el audio, incapaz de ser detenida. Su rostro palideció, y sus manos comenzaron a temblar. Toda la confianza que había proyectado durante años se desmoronaba ante 200 ojos atónitos. Los murmullos se transformaron en comentarios audibles. No puedo creerlo. Toda la familia engañada. Después de todo este tiempo. Mi esposo se acercó a mí discretamente, tomándome la mano, mientras sus ojos reflejaban la mezcla de incredulidad y alivio. Sabía que él comprendía que todo esto era necesario, que cada lágrima y cada noche de insomnio finalmente habían tenido un propósito. Nuestro hijo, ajeno a la magnitud de lo que estaba ocurriendo, seguía sonriendo y jugando, su inocencia iluminando la escena y recordándonos a todos por qué luchábamos por la verdad. La Belmere, completamente expuesta, intentaba hablar, pero sus palabras se ahogaban entre las risas nerviosas, los comentarios y el asombro de los invitados. Su orgullo, su arrogancia y su manipulación habían llegado a un final inevitable. El aire estaba cargado de tensión, y por primera vez la verdad dominaba la habitación. Decidí intervenir, acercándome con calma y autoridad. Es hora de que todos conozcan la verdad, dije, proyectando mi voz para que todos los presentes se escucharan claramente. Durante años, esta persona ha manipulado, mentido y controlado nuestra familia. Mostré las pruebas una por una, los mensajes, las fotos, el diario, cada evidencia de su traición cuidadosamente organizada para que nadie pudiera negar lo evidente. Los invitados comenzaron a reaccionar, algunos con lágrimas, otros con incredulidad, y algunos con expresiones de indignación. La tensión alcanzó su punto máximo cuando mi Belmere, temblando, finalmente susurró. «No es lo que piensan». «Sí lo es», respondí, firme y serena. «Todo lo que has hecho ha sido descubierto». Se produjo un silencio absoluto, seguido de un murmullo creciente de aprobación y sorpresa. La justicia, finalmente, estaba delante de todos. Mi esposo me abrazó discretamente, y sentí como el peso de años de manipulación y dolor comenzaba a levantarse lentamente de mis hombros. La Belmere se retiró a un lado, derrotada y humillada, mientras los invitados comenzaban a acercarse, algunos para expresar apoyo y otros simplemente para observar la caída de la mujer que durante tanto tiempo había aparentado perfección. Sus intentos de explicación eran insuficientes. Nadie podía ignorar la evidencia presentada ante sus ojos. Mi hijo,
jugando cerca de mí, me miró y sonrió inocentemente. Su alegría, su ternura, eran el recordatorio más poderoso de que todo lo que había hecho no era solo por justicia, sino por proteger a quienes amaba. Sentí una paz que no había experimentado en años, sabiendo que, por fin, nuestra familia podía respirar sin el peso de la manipulación y la mentira. Mientras los invitados comenzaban a comentar entre ellos, algunos aún incrédulos y otros fascinados por la revelación, comprendí que ese día marcaría un antes y un después. Mi Belmere había sido expuesta, su poder había sido desmantelado, y la verdad había prevalecido gracias a años de paciencia, planificación y coraje silencioso. Y aunque la gran celebración había comenzado como una fiesta de cumpleaños, se convirtió en algo mucho más profundo, un acto de justicia, una liberación emocional y un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mientras observaba la escena, respirando profundo y con una mezcla de emoción y satisfacción, supe que habíamos logrado algo más que exponerla. Habíamos restaurado nuestra familia, nuestro honor y nuestra paz, y la Belmere, frente a todos, había recibido finalmente la lección que merecía. La gran celebración no solo fue para mi hijo, fue para la verdad, para la justicia y para el fin de años de manipulación silenciosa. Y en ese momento, comprendí que a veces, la paciencia y la estrategia son las armas más poderosas que alguien puede tener frente a la traición. El salón, que momentos antes había estado lleno de risas, murmullos y celebraciones, ahora estaba envuelto en un silencio denso, casi eléctrico. Cada invitado contenía la respiración, como si temiera que cualquier movimiento rompiera el delicado equilibrio que se había creado entre la verdad revelada y la reacción de mi Belmere. El aire estaba cargado de emociones encontradas, incredulidad, indignación, sorpresa y una sensación palpable de justicia recién descubierta. Mi Belmere permanecía de pie, junto al costado del salón, sus ojos fijos en mí, llenos de miedo y rabia contenida. Sus labios temblaban, intentando articular palabras que se perdían en la tensión del momento. Era imposible ignorar cómo el orgullo y la desesperación se mezclaban en su expresión. Cada línea de su rostro contaba la historia de años de manipulación y control, ahora enfrentados por primera vez con la fuerza de la verdad. Me mantuve firme, respirando hondo, consciente de que cualquier gesto impulsivo podría romper el equilibrio logrado con tanto cuidado. Mis manos, ligeramente temblorosas por la adrenalina, se aferraban a la carpeta con las pruebas, que representaban no solo la evidencia de sus engaños, sino también la culminación de años de paciencia, planificación y resiliencia. El murmullo de los invitados comenzó a crecer de manera contenida. Algunos comentaban entre susurros, sorprendidos por la magnitud de la exposición, mientras otros intercambiaban miradas que reflejaban reconocimiento. Habían sospechado algo, pero nunca imaginaron la profundidad de la traición. Los ojos de mi esposo se encontraron con los míos, y en su mirada vi una mezcla de incredulidad, apoyo y admiración silenciosa. Él también sentía la tensión, pero confiaba plenamente en que la verdad prevalecería. Intenté acercarme a ella lentamente, midiendo cada paso, observando cómo reaccionaba a cada gesto. «Es hora de que entiendas lo que has hecho», dije, con la voz firme pero controlada. «No es solo la evidencia que todos han visto. Son años de manipulación, de mentiras, de intentar controlar nuestras vidas». Mi Belmere abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Sus manos se entrelazaban nerviosamente, y sus pies temblaban, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. El silencio del salón era casi insoportable. Se podía sentir como cada respiración de los presentes aumentaba la intensidad de la escena. Algunos invitados giraban lentamente la cabeza para observarnos de reojo, cautivados por la tensión palpable entre la manipuladora y su víctima convertida en justiciera. Era un momento cargado de emociones. Cada gesto, cada respiración, cada mirada contaba la historia que había estado gestándose durante años. Decidí intensificar la confrontación sin levantar la voz. Con movimientos lentos, desplegué algunos documentos adicionales que contenían pruebas de sus engaños más recientes, mensajes, fotos y notas que ella había pensado que desaparecerían en el olvido. «Todo esto demuestra lo que has intentado ocultar», dije, dejando que cada palabra penetrara en el aire, pesando en la conciencia de todos los presentes.
No solo conmigo, sino con nuestra familia entera. El rostro de mi Belmere cambió de color. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, mientras sus labios intentaban formar palabras que parecían atrapadas en la garganta. «No es justo», exclamó finalmente, con voz temblorosa. «Todo esto es una exageración». «No es una exageración», respondí, calmada y firme. «Es la verdad, y la verdad siempre encuentra su camino». Algunos invitados comenzaron a acercarse discretamente, intrigados y conmovidos por la escena. Se podía sentir la energía colectiva del salón, un choque de emociones entre la compasión, la indignación y la incredulidad. Era un momento delicado, la tensión estaba al borde de estallar en cualquier dirección. Mientras observaba a mi Belmere, recordé todos los años de silenciosa resistencia, cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada palabra no dicha. Todo había conducido a este instante, donde la paciencia y la estrategia culminaban en una confrontación que nadie olvidaría. La tensión era tal que se podía cortar el aire con un cuchillo. Cada invitado estaba completamente inmerso, atrapado entre la curiosidad y el asombro. Mi esposo, firme a mi lado, me susurró. Todo va a salir bien. Sentí su apoyo como un ancla en medio de la tormenta, y respiré hondo, preparándome para el siguiente movimiento. Sabía que no podía precipitarme. Cada gesto debía ser calculado, cada palabra medida. La tensión en el aire era parte de mi estrategia. Cuanto más incómoda se sentía ella, más clara era la evidencia de sus actos frente a todos los presentes. Era un momento donde la paciencia, la preparación y la justicia se entrelazaban en una danza silenciosa y poderosa. Finalmente, me acerqué lo suficiente para que la Belmere pudiera escucharme sin la mediación del sonido del salón. «Todos han visto lo que eres capaz de hacer», dije con voz firme. «Ahora, solo te queda enfrentar la verdad de tus acciones». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de miedo, humillación y, por primera vez, reconocimiento de su derrota. El murmullo del salón se intensificó. Algunos invitados tomaban notas mentales, otros intercambiaban miradas sorprendidas, y todos sentían la electricidad de la escena, un momento cargado de emociones que marcaría la historia de nuestra familia para siempre. Cada respiración se volvió más consciente, cada gesto más significativo. La tensión en el aire no solo estaba entre mi Belmere y yo, sino que se expandía como un eco, tocando a cada invitado, haciendo que cada uno comprendiera que la verdad, por más tiempo que se oculte, siempre encuentra su camino. Mientras los segundos se convertían en minutos, la sensación de suspense crecía. Nadie podía prever qué haría ella a continuación. Cada invitado contenía la respiración, todos observando la caída del orgullo de una mujer que durante años había manipulado, controlado y mentido. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que este era el punto culminante de toda nuestra historia. Años de traición, manipulación y sufrimiento culminaban en un instante cargado de emoción y justicia. La tensión en el aire era tan densa que parecía envolvernos a todos, atrapándonos en un momento que nadie olvidaría jamás. Y mientras la Belmere permanecía paralizada, enfrentando por fin la magnitud de sus actos, comprendí que la paciencia, la estrategia y la verdad habían creado un instante tan poderoso que cambiaría para siempre nuestra familia, nuestra historia y nuestra manera de vivir. El salón estaba todavía cargado de la tensión que había dejado la confrontación con mi Belmere. Los invitados, aún inmersos en un mar de susurros y miradas sorprendidas, no podían apartar la vista de la escena. La mujer que había manipulado nuestras vidas durante años estaba finalmente expuesta, temblando, derrotada y sin palabras. Todo parecía haber alcanzado su clímax, y sin embargo, algo aún estaba por desvelarse, algo que nadie había previsto, ni siquiera yo. Mientras los murmullos crecían, un familiar cercano se acercó lentamente, sosteniendo un sobreenvejecido que parecía fuera de lugar entre las decoraciones modernas y los arreglos florales elegantes. Era mi tía, conocida por su discreción y su mirada siempre atenta, aquella que había permanecido en silencio durante años, observando sin intervenir. «Creo que esto debería abrirse ahora», dijo con voz firme, pero serena, mientras colocaba el sobre la mesa central, justo frente a todos. Mi Belmere levantó la vista, y sus ojos se agrandaron de inmediato. «¡Eso no!», intentó gritar,
pero la fuerza de la situación la dejó paralizada. Todos los invitados se inclinaron hacia adelante, curiosos, ansiosos y temerosos de lo que podrían encontrar dentro del sobre. El ambiente estaba cargado de una tensión casi insoportable. Cada respiración parecía resonar en el silencio absoluto del salón. Con cuidado, tomé el sobre y lo abrí frente a todos. Dentro había documentos antiguos, cartas y fotos que nunca habían sido reveladas. Lo que descubrí fue tan impactante que me dejó sin aliento por un instante. Mabel Mere, la mujer que durante años había intentado destruir nuestra felicidad, no solo había manipulado situaciones familiares para su beneficio, sino que también había protegido secretos que nadie conocía, secretos que podían cambiar radicalmente la percepción de toda la familia. Al sacar cada documento, los invitados comenzaron a reaccionar. Algunos fruncían el ceño, otros susurraban entre ellos, y varios comenzaban a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Era una revelación inesperada. Detrás de la arrogancia y la manipulación, Mabel Mere había tomado decisiones difíciles para proteger a ciertos miembros de la familia de un peligro que había permanecido oculto durante años. «No puedo creerlo», susurró mi esposo, su voz mezclando incredulidad y confusión. «Esto cambia todo». Mi hijo, ajeno a los detalles, solo miraba curioso, preguntando con sus ojitos grandes. «¿Qué pasó, mamá?». Intenté explicarle con palabras simples mientras observaba la reacción de todos los presentes. A veces, las personas actúan de maneras que no entendemos. A veces lastiman para proteger, aunque no lo parezca. El silencio se rompió lentamente, mientras los invitados procesaban la magnitud de la información. Mabel Mere se cubrió el rostro, lágrimas rodando por sus mejillas. No eran solo lágrimas de humillación, sino también de alivio y miedo. Alivio porque parte de su secreto había sido finalmente comprendido, miedo porque su reputación estaba irrevocablemente afectada frente a 200 personas. Mientras revisábamos los documentos, descubrí pruebas de que algunas de sus decisiones, aunque motivadas por la protección, habían sido malinterpretadas, generando conflictos, resentimientos y traiciones que nadie había anticipado. Era un recordatorio brutal de cómo las intenciones humanas pueden ser mal interpretadas, y cómo la línea entre la traición y la protección puede ser extremadamente delgada. Los invitados estaban en shock, algunos lloraban, otros simplemente miraban, sin poder articular palabra. El murmullo de sorpresa y asombro llenaba el salón, y yo sentí una mezcla de emociones que me revolvían el estómago, indignación por los años de manipulación, pero también comprensión de la complejidad de la vida y los secretos familiares. Mi esposo me sostuvo de la mano, y juntos comenzamos a leer cada carta, cada nota. Cada documento revelaba detalles que explicaban decisiones, silencios y acciones que, hasta ese momento, habían parecido injustas o crueles. Era la prueba de que la vida familiar nunca es simple, que detrás de cada conflicto, cada mentira aparente, puede haber razones que van más allá de lo que los ojos pueden ver. Mabel Mere, todavía temblando, finalmente encontró la voz. Todo lo hice por la familia», exclamó, con lágrimas cayendo libremente. «Nunca quise lastimarlos, solo protegerlos». Sus palabras resonaron en todo el salón, y aunque algunos invitados aún miraban con incredulidad, otros comenzaron a entender la complejidad de sus acciones. La tensión en el aire no disminuyó, al contrario, se transformó en una mezcla de emociones: sorpresa, comprensión parcial, indignación, alivio, sobre todo, curiosidad por lo que aún estaba por revelarse. Cada invitado estaba consciente de que estaba presenciando un momento histórico para nuestra familia, un instante donde la verdad, las intenciones y los secretos finalmente se cruzaban en un mismo espacio. Mientras continuábamos revisando los documentos, descubrí una carta dirigida a mí. La abrí lentamente y comencé a leer. Contenía confesiones, disculpas y advertencias que nunca había imaginado recibir. Mabel Mere había planificado esta revelación, consciente de que la exposición total de sus secretos ocurriría frente a todos. No era un acto de manipulación, sino un intento desesperado de reconciliar su historia con la verdad que todos debíamos conocer. Los invitados contenían la respiración. Era un instante de absoluta vulnerabilidad, donde cada emoción era visible y palpable. La tensión no había disminuido, se había transformado en algo más profundo,
Algo que exigía reflexión. La revelación inesperada había cambiado por completo la dinámica familiar, y la percepción de todos sobre mi Belmere se encontraba en equilibrio precario entre condena y comprensión. Finalmente, con voz firme, le respondí: ahora todos podemos ver la complejidad de tus actos. No todos eran malas intenciones, pero tu forma de protegernos creó dolor. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de lágrimas y sinceridad, y en ese instante, comprendí que la revelación inesperada no solo había expuesto secretos, sino también comenzado un proceso de comprensión y posible reconciliación. El silencio del salón estaba lleno de emociones intensas: incredulidad, admiración, sorpresa y una profunda sensación de que nada volvería a ser igual. Cada invitado comprendió que la historia familiar era más compleja de lo que parecía, y que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra la manera de emerger, dejando un espacio para la reflexión, quizás, la sanación. Mientras el día avanzaba, la Belmere se sentó, finalmente derrotada pero más humana que nunca. El aire seguía cargado de tensión, pero ahora había un matiz de esperanza, la posibilidad de reconstruir relaciones, de entender las complejidades de la vida y de aprender que incluso detrás de la traición puede haber amor y protección mal interpretados. Y así, frente a 200 invitados, con lágrimas, susurros y miradas sorprendidas, comprendimos que la revelación inesperada había cambiado no solo la percepción de mi Belmere, sino la manera en que todos veíamos nuestra familia y nuestras propias historias de dolor, paciencia y justicia. El salón estaba impregnado de un silencio tenso, casi irrespirable. Cada invitado contenía la respiración, consciente de que algo monumental estaba a punto de suceder. Después de años de manipulación, secretos y mentiras, la Belmere finalmente iba a enfrentar la consecuencia de sus actos frente a todos, y la atmósfera estaba cargada de anticipación, incredulidad y un escalofrío colectivo que recorría cada rincón de la sala. Mi Belmere permanecía de pie cerca de la mesa central, temblando levemente, con la mirada fija en mí. Sus labios intentaban articular palabras, pero cada intento se ahogaba en un hilo de temor y desesperación. Había pasado años creyendo que controlaba la narrativa familiar, que podía manipular cada situación, cada mirada y cada palabra, pero ahora, frente a 200 ojos inquisitivos, se encontraba completamente expuesta. El orgullo y la arrogancia que había proyectado durante tanto tiempo se habían desplomado como un castillo de naipes, dejando a la vista su vulnerabilidad absoluta. Yo respiré hondo, sintiendo la mezcla de adrenalina y satisfacción que solo se obtiene después de una larga espera. Mis manos sostenían las pruebas finales, los documentos y fotos que demostraban no solo su manipulación, sino también los intentos calculados de robar herencias y controlar decisiones familiares. Era la culminación de años de paciencia, de silencios estratégicos, de planificación meticulosa, y ahora el momento había llegado. «Todos escuchen», dije, elevando mi voz lo suficiente para que cada palabra resonara con claridad. Lo que van a escuchar y ver demuestra la verdad que durante años mi Belmere intentó ocultar. Los invitados se inclinaron hacia adelante, ansiosos y expectantes, mientras los murmullos de incredulidad comenzaban a crecer. Mi esposo me miró con complicidad y una chispa de orgullo en sus ojos, consciente de la magnitud del momento. Comencé a mostrar los documentos uno por uno, contratos, cartas, mensajes de texto y fotos que evidenciaban sus intentos de manipulación, su control sobre decisiones familiares y sus mentiras constantes. Cada prueba era una estocada silenciosa, pero devastadora. Mientras los invitados tomaban nota y susurraban entre sí, la Belmere comenzaba a tambalearse, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. El orgullo que la había mantenido erguida durante años se estaba desmoronando frente a todos. «No es justo», gritó finalmente, intentando aferrarse a una explicación que ya no tenía validez. «Todo esto está exagerado». «No es exageración», respondí, con voz firme y serena. «Es la verdad que siempre trataste de ocultar y que hoy, finalmente, todos conocerán». Los murmullos se transformaron en exclamaciones. «Increíble. No puedo creer lo que está haciendo. Durante años nos engañó a todos». El color del rostro de mi Belmere se desvaneció, y su mirada, antes altiva y dominante, ahora reflejaba miedo y desesperación.
Intentó retroceder, pero el espacio estaba limitado y todos los ojos seguían fijos en ella. Era un espectáculo de humillación cuidadosamente planeado, no por crueldad, sino por justicia. Cada gesto, cada palabra y cada prueba colocaban a la manipuladora en el centro de su propia caída. Comencé a narrar cada acción que había descubierto, cómo había intentado robar herencias, manipular matrimonios, dividir a la familia y sembrar dudas en cada miembro. Cada revelación se acompañaba de pruebas tangibles que nadie podía ignorar. El silencio del salón se mezclaba con suspiros de indignación y exclamaciones de asombro, creando una atmósfera eléctrica, cargada de tensión y satisfacción contenida. Los invitados comenzaron a acercarse discretamente, algunos para observar mejor, otros para murmurar entre ellos sobre la magnitud de la traición. El impacto era visible. La Belle Mere estaba completamente desarmada emocionalmente, incapaz de contradecir la evidencia que la rodeaba. Sus manos temblaban, sus labios murmuraban excusas que se perdían en la creciente indignación de la audiencia, y sus ojos buscaban algún tipo de apoyo que ya no existía. ¡Y basta!, grité, señalando las pruebas que demostraban la magnitud de sus acciones. Todos pueden ver cómo manipulaste, mentiste y trataste de controlar nuestras vidas. Hoy, frente a todos, finalmente enfrentas la consecuencia de tus actos. El murmullo del salón se transformó en un coro de reacciones, indignación, sorpresa, satisfacción, en algunos casos, aplausos discretos por la valentía de enfrentar años de manipulación. Mi esposo me abrazó ligeramente por detrás, susurrando: «Lo lograste. Todo ha sido expuesto». Mi hijo, sin entender completamente la complejidad de la situación, observaba con ojos grandes y curiosos. Sentí como una mezcla de orgullo y protección lo invadía. Todo esto había sido para proteger nuestra familia, para devolver la paz y la justicia que durante años nos había sido arrebatada. La Belle Mere, finalmente derrotada, se desplomó ligeramente hacia una silla cercana, sus hombros caídos y su rostro lleno de lágrimas y humillación. Ya no había palabras, solo la cruda realidad que se desplegaba ante todos los presentes. Su arrogancia y control habían sido completamente desmantelados, y cada invitado era testigo del desenlace de años de manipulaciones y secretos. Mientras observaba la escena, respirando hondo y sintiendo el peso de tantos años de planificación culminar en ese instante, comprendí que la humillación pública no solo había castigado a quien lo merecía, sino que también había liberado a toda nuestra familia. La tensión, la indignación y el dolor se mezclaban con un profundo sentido de justicia y satisfacción silenciosa. Los invitados comenzaron a aplaudir suavemente, algunos en reconocimiento de la verdad, otros por la valentía de haber expuesto la injusticia de manera tan contundente. Era un momento catártico. La manipulación, las mentiras y las traiciones habían sido reveladas, y la Belle Mere estaba ahora frente a la consecuencia inevitable de sus actos. Y mientras los murmullos y susurros llenaban el salón, comprendí que la humillación pública había marcado un antes y un después en nuestra familia. No solo era un acto de justicia, sino también un recordatorio de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, y que la paciencia, la estrategia y la fuerza silenciosa pueden derrotar incluso a los manipuladores más calculadores. El salón, que durante horas había estado cargado de tensión, secretos revelados y confrontaciones, finalmente comenzó a respirar un aire diferente, uno más ligero, más transparente, donde la verdad había encontrado su lugar y la justicia, aunque tardía, comenzaba a desplegarse con toda su fuerza. Los invitados, todavía sorprendidos por la magnitud de lo que acababan de presenciar, intercambiaban miradas de asombro y susurros de incredulidad. Muchos no podían creer cómo una familia, aparentemente común, había sido escenario de manipulaciones, traiciones y secretos durante tantos años. Mi Belle Mere permanecía sentada en la esquina del salón, todavía con los hombros caídos, pero sus lágrimas habían dejado de fluir, reemplazadas por un silencio pesado que hablaba más que cualquier palabra. Era la humillación mezclada con el reconocimiento implícito de que sus actos habían sido descubiertos y que no podía revertir la verdad ahora visible ante 200 testigos. Por primera vez, la arrogancia que había sostenido durante décadas se había quebrado y, con ella, la ilusión de control absoluto sobre nuestra familia. Me acerqué a ella con pasos medidos,
sosteniendo en mis manos la carpeta que había sido testigo silencioso de todos los planes y pruebas acumuladas durante años. Hoy, finalmente, la verdad se ha hecho visible para todos, dije, con una calma que contrastaba con la tensión de momentos anteriores. Y con la verdad, llega la justicia que esperábamos. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de miedo, sorpresa y un atisbo de respeto involuntario. No había palabras que pudieran redimir lo que había hecho, pero la justicia que ahora se desplegaba era más poderosa que cualquier explicación o defensa que pudiera ofrecer. Los invitados comenzaron a acercarse de manera cautelosa, algunos murmurando expresiones de apoyo, otros simplemente observando el desenlace final de una historia que había mantenido a todos en suspenso. Cada gesto de los presentes reforzaba la sensación de que, finalmente, la verdad y la justicia estaban en equilibrio, y que nuestra familia podía comenzar a sanar después de años de manipulación y dolor silencioso. Mientras hablaba, no podía evitar recordar todos los momentos que nos habían llevado hasta este punto, cada lágrima derramada en silencio, cada noche de insomnio planificando cuidadosamente cómo reunir pruebas, cada pequeña victoria que parecía insignificante pero que había construido el camino hacia este instante. La justicia no había llegado de manera explosiva ni con gritos dramáticos. Había sido paciente, estratégica, calculada, como un río que, a pesar de las piedras y obstáculos, finalmente encuentra su cauce. Mi esposo se acercó a mí, sosteniendo mi mano con fuerza, y sus ojos reflejaban la mezcla de alivio y orgullo que solo alguien que ha compartido años de lucha silenciosa puede comprender. «Lo logramos», susurró. «Todo ha quedado claro para todos». Sentí como la tensión acumulada durante tanto tiempo comenzaba a disolverse, reemplazada por un sentimiento de justicia y satisfacción profunda. Mi hijo, ajeno a la complejidad de la situación, corría por el salón, riendo y jugando, sin comprender del todo la magnitud de lo que había sucedido. Su inocencia me recordaba por qué habíamos soportado años de manipulación y dolor, proteger a nuestra familia, garantizar que creciera en un ambiente donde la verdad y la justicia pudieran prevalecer. Mientras lo observaba, sentí una oleada de gratitud y emoción. Todos los esfuerzos, la paciencia y la planificación habían valido la pena. La Belmere, aunque derrotada y humillada, finalmente encontró un instante de calma. Su mirada ya no buscaba intimidar ni controlar. Era una mirada que reconocía la verdad, que comprendía que la justicia había llegado y que ya no podía revertir lo que había hecho. El silencio en sus ojos hablaba de aceptación forzada, de reconocimiento, quizás, de un primer paso hacia la reflexión sobre sus acciones pasadas. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, muchos comentando entre ellos sobre la magnitud de la revelación y la fuerza de la protagonista que había logrado exponer años de engaños y manipulaciones. Algunos se acercaron para felicitarme en voz baja, otros simplemente observaban en silencio, comprendiendo que habían sido testigos de un acto de justicia excepcional. La sensación en el salón era de alivio colectivo, mezclada con admiración y un respeto silencioso hacia la determinación y la inteligencia que habían guiado cada acción. Mientras revisaba los documentos por última vez, comprendí que la justicia que habíamos esperado durante tantos años no solo había expuesto a la Belmere, sino que también había liberado a toda nuestra familia. No era una justicia ruidosa ni vengativa, era una justicia medida, paciente, profunda, capaz de restaurar el equilibrio y devolver la paz que durante tanto tiempo nos había sido arrebatada. Mi esposo me abrazó por detrás, y juntos observamos cómo mi hijo seguía jugando, ajeno a todo, recordándonos que la verdadera recompensa no estaba solo en la exposición o la humillación, sino en la reconstrucción de nuestra familia y en la certeza de que, finalmente, habíamos protegido a quienes amamos. La Belmere permanecía allí, derrotada, pero su caída pública había dejado claro un mensaje para todos: la manipulación, las mentiras y las traiciones, por más tiempo que se oculten, siempre serán expuestas, y la verdad, tarde o temprano, prevalecerá. Mientras el salón comenzaba a vaciarse lentamente, respiré profundo y sentí como una paz que había sido esquiva durante años se instalaba finalmente en nuestros corazones. La justicia esperada había llegado, no de manera impulsiva ni violenta, sino como un triunfo de la paciencia, la estrategia y la verdad, dejando una lección imborrable para todos los presentes y para nuestra familia.
Y mientras el eco de los murmullos de los invitados se desvanecía, comprendí que nuestra historia, marcada por la traición, la paciencia y la exposición de secretos, había encontrado su cierre perfecto, la justicia había sido servida, y la paz finalmente podía instalarse en nuestro hogar. El salón, que durante horas había estado lleno de murmullos, susurros de indignación y miradas de sorpresa, ahora parecía respirar por sí mismo, como si el aire cargado de tensión se hubiera liberado de golpe. El eco de las revelaciones y de la humillación pública de Miguel Mere aún vibraba en cada rincón, pero una calma extraña comenzaba a instalarse, un silencio profundo, cargado de emociones, que hablaba más que cualquier palabra. Era un silencio que no representaba vacío, sino un momento de reflexión, de comprensión y de aceptación de que, después de la tormenta, la familia podía comenzar a recomponerse. Los invitados permanecían en el salón, algunos aún sentados, otros observando discretamente la escena, conscientes de que habían sido testigos de algo monumental, años de manipulación, traiciones y secretos expuestos frente a 200 personas habían alcanzado su clímax. Sus miradas alternaban entre la incredulidad y la admiración, y algunos, con lágrimas contenidas, comprendían que la historia que habían presenciado era más compleja y profunda de lo que habían imaginado. Miguel Mere permanecía en su asiento, cabizbaja, derrotada pero no humillada por completo. Había quedado al descubierto, sí, pero también había un atisbo de humanidad en sus ojos, una comprensión silenciosa de la magnitud de sus errores. Sus manos, aún temblorosas, descansaban sobre sus rodillas, y sus labios murmuraban palabras que no llegaban a los oídos de nadie. Era un momento en que la culpa, el arrepentimiento y el reconocimiento de la verdad se mezclaban, creando un cuadro emocional que ninguno de los presentes podría olvidar. Mi esposo y yo nos miramos en silencio, compartiendo un instante de complicidad silenciosa. Todos los años de planificación, paciencia y estrategia culminaban en este momento de calma, donde la justicia ya había sido servida y la familia podía, poco a poco, recuperar su equilibrio. Nuestros ojos se cruzaron con los de nuestros hijos, que aún no comprendían del todo la magnitud de lo sucedido, pero sí percibían la liberación de la tensión y la seguridad de que sus vidas familiares, finalmente, estarían protegidas. El murmullo de los invitados disminuía gradualmente, y el salón se llenaba de un ambiente casi ceremonial, como si todos reconocieran que habían presenciado no solo la caída de una manipuladora, sino también el triunfo silencioso de la verdad. Cada paso que daba para acercarme a ellos era medido, consciente de que este momento de paz debía ser cuidadosamente mantenido, que cada palabra y gesto podían marcar la transición entre la tensión pasada y la reconciliación futura. Miguel Mere levantó lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos, todavía húmedos, reflejaban un reconocimiento tácito de que no podía volver atrás. No había orgullo, no había manipulación, solo una silenciosa aceptación de la justicia que finalmente la alcanzaba. Era el instante en que comprendí que la verdadera victoria no estaba en la humillación pública, sino en el restablecimiento del equilibrio familiar y en la certeza de que la verdad había prevalecido. Los invitados comenzaron a retirarse poco a poco, muchos comentando entre susurros como jamás habían presenciado algo similar. Se podía percibir un respeto creciente hacia nuestra familia y hacia la fuerza de quien, con paciencia y estrategia, había logrado exponer años de engaños y traiciones. El ambiente estaba impregnado de una mezcla de alivio, reflexión y una sensación de cierre que resultaba a la vez tranquilizadora y poderosa. Caminé lentamente por el salón, observando los rostros de quienes aún permanecían. Algunos sonreían con timidez, otros mostraban lágrimas contenidas, y todos compartían la sensación de que habían sido testigos de una historia de justicia y resiliencia única. Cada paso me recordaba que la paciencia y la determinación habían sido nuestras armas más fuertes, y que, aunque la tormenta había sido intensa, el silencio que ahora se instauraba era la recompensa más valiosa. Mi esposo me tomó de la mano y, juntos, nos dirigimos hacia nuestros hijos. Los abrazamos, sintiendo como el peso de los años de tensión comenzaba a disolverse en un sentimiento profundo de seguridad y unidad familiar. El silencio susurraba que la paz estaba en camino, que la familia podía reconstruirse sobre bases más sólidas, con verdades finalmente conocidas y secretos expuestos. Miguel Mere, todavía en silencio, observaba desde su asiento,
quizás procesando cada error, cada decisión, cada manipulación que la había llevado a este momento. Era un instante donde la humillación y la justicia se mezclaban con la humanidad. La caída no era solo un castigo, sino también una oportunidad de reflexión, quizá de aprendizaje. El silencio después de la tormenta no era vacío, era un espacio lleno de posibilidades, de introspección y de la promesa de que la verdad y la paciencia siempre encuentran su camino. Mientras la luz del salón se suavizaba y las sombras comenzaban a alargarse sobre los rostros de los invitados, comprendí que nuestra historia había alcanzado un cierre, no violento, sino profundo y definitivo. La justicia había sido servida, la verdad conocida y la paz, finalmente, empezaba a instalarse en nuestros corazones. El sonido de pasos y susurros se desvaneció, y un silencio absoluto quedó en el salón. Era un silencio cargado de emociones, alivio, gratitud, reflexión y, sobre todo, una certeza inquebrantable de que, tras la tormenta de secretos, traiciones y humillaciones, la familia podía empezar de nuevo. Era un instante eterno, donde cada respiración, cada mirada y cada gesto recordaban que la paciencia, la estrategia y la verdad habían logrado lo imposible, restaurar la justicia y la armonía después de años de caos. Y mientras observaba a nuestra familia reunida, abrazando la calma después de tanto conflicto, comprendí que el silencio que llenaba el salón no era solo un final, sino un nuevo comienzo, la promesa de días más claros, relaciones reconstruidas y la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre prevalece. Oye, ahora mismo aparece un nuevo video en tu pantalla. Míralo antes de que desaparezca.